Pues muy buenos días a todas y todos. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Con mucho entusiasmo les doy la bienvenida a esta tercera y última sesión de 3 jornadas que conformaron este seminario para las exportaciones agroalimentarias mexicanas hacia Alemania y Países Bajos. Una actividad cuyo objetivo claro es brindar herramientas técnicas y prácticas para que más productos mexicanos puedan entrar a estos mercados. El martes, en la primera sesión, se abordaron estándares en materia normativa, fitosanitaria, sanitaria, certificaciones, y también conocimos un caso de éxito de destilados de agave que hoy ya se distribuyen de manera sólida en el mercado europeo. Ayer miércoles, en la segunda sesión, también adentramos en cuestiones de logística y comercialización. Conocimos sobre diferentes cadenas, congelados, frescos, abarrotes. Y bueno, pues a través de estos expertos y empresarios que llevan mucho tiempo en Europa, nos llevamos grandes lecciones, como aquella de entrar al mercado europeo, pero de manera estratégica, tomando en cuenta cuestiones como aquella de la fluctuación de demanda y oferta en diferentes etapas del año, la importancia de considerar enviar muestras antes de brincar a grandes contenedores y por supuesto de estudiar estos mercados antes de intentar incurrir en ellos. Y hoy adentraremos un poco más en las herramientas institucionales que acompañan la entrada a estos mercados y que la facilitan. También escucharemos sobre tendencias y oportunidades específicas en los mercados de Alemania y Países Bajos. Y aparte lo hacemos hoy con ponencias que vienen desde casa, desde nuestras excelentísimas representaciones en el exterior. Entonces, antes de comenzar, me gustaría aclarar dos cuestiones técnicas. La primera es que todas las sesiones han sido grabadas y serán subidas a un portal que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha habilitado, mismo link que pueden encontrar en el chat de este Zoom y que hacia el final de la reunión proyectaremos en una lámina. Y la segunda es invitarles a hacer sus preguntas y comentarios en la sección de Q&A en la parte inferior de este Zoom, mismas que estaremos recolectando a lo largo de la sesión para posteriormente podérselas extender a la y los panelistas hacia el final de sus ponencias. Entonces, sin más por el momento, avancemos con el programa, para lo cual es para mí el más alto honor presentar al embajador Rogelio Granguillón, embajador de México ante Bélgica, Luxemburgo y Unión Europea, quien expondrá sobre el acuerdo modernizado México-Unión Europea. Embajador, el foro es suyo. Creo que no lo escuchamos, embajador. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muchísimas gracias. Sí, Bueno, buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Quiero primero felicitar a las embajadas de México en Alemania y Países Bajos y a Impulso Económico Global, de manera muy particular a Oliver Contra, Desiree Colomé y a Claudio. Gracias, Claudio, por la presentación y a Oliver y a Desiree por la organización de este evento y agradecer la invitación a participar, por supuesto. Miren, este encuentro llega en un gran momento para la relación entre México y la Unión Europea, en particular porque estamos próximos a la firma del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea. Y hoy quiero hablarles de lo que este acuerdo significa para nuestro sector agropecuario, que será, nos parece a nosotros acá en la misión de México ante la Unión Europea en Bruselas, uno de los grandes beneficiados del Acuerdo Global Modernizado. Primero, unas palabras sobre la situación actual del acuerdo. Como seguramente saben, el proceso recientemente entró en una nueva etapa con la conclusión de los trabajos de la preparación del acuerdo justo el mes pasado, a principios de agosto. En México estamos revisando los últimos detalles de los textos en español, mientras que en la Unión Europea los textos están en proceso de aprobación del Consejo Europeo y los Estados miembros. Esperamos que esta parte del proceso concluya este año. Las conversaciones informales quiero compartir con ustedes que mantenemos con la Unión Europea
apuntan a que el acuerdo, la modernización del acuerdo global, se firmaría en la Ciudad de México a principios de 2026, muy posiblemente en el mes de febrero. Estamos previendo una cumbre México-Unión Europea y sí, efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha extendido una invitación para que la presidenta von der Leyen visite México y la alta funcionaria, junto con el presidente Antonio Costa del Consejo, tendrían previsto visitar nuestro país, la Ciudad de México, en febrero de 2026 para la firma del acuerdo. Una vez firmado el texto, esperaríamos, por supuesto, la ratificación del Senado de la República. La Unión Europea, por su parte, lo enviará al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales de los países miembros. Ahora miren, los beneficios del acuerdo que estamos previendo nosotros acá en Bruselas en materia agroalimentaria. El acuerdo actualizará, como ustedes saben, los temas relacionados con el comercio y la inversión del acuerdo original del año 2000, cuya entrada en vigor, por cierto, cumplirá 25 años este 1 de octubre próximo. En otra ocasión podríamos intercambiar con cada uno de ustedes, en caso de que les interese, sobre las previsiones para sectores distintos al agroalimentario, pero ahora, con el sentido de este seminario, yo me voy a referir exclusivamente en este tema. Déjenme decir algo de una manera muy clara. Con este nuevo acuerdo podemos esperar que el sector agropecuario mexicano experimente una de las mayores tasas de incremento en las exportaciones de México a la Unión Europea. Y sí, efectivamente, yo pienso que el sector agroalimentario mexicano será uno de los grandes ganadores del acuerdo. ¿Por qué? Pues porque habrá ciertamente más acceso al mercado europeo, más protección para nuestros productos emblemáticos, reglas más claras en estándares y medidas sanitarias y un capítulo especial de apoyo para nuestras pymes. Y yo a continuación me voy a referir a cada uno de estos elementos, comenzando por el de la liberalización del mercado. El Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea liberalizará prácticamente todo el comercio de productos agrícolas entre ambas partes y lo hará en las siguientes etapas. A la entrada en vigor, el acuerdo ampliará la liberalización al 86% de los productos agrícolas y pesqueros, por lo que se incrementarán las posibilidades para exportar a Europa productos mexicanos como jugo de naranja, jarabe de agave, espárragos, jaleas, compotas, mermeladas, despojos de animales, cereales, harinas de arroz, harinas de centeno, entre muchos otros. Otro 10% de productos contará con plazos de desgravación máximos de 7 años, entre los que están el atún, el arroz, las harinas de trigo, la lactosa, chocolates, la confitería, los dulces, alimentos balanceados, extractos de malta, pastas, galletas, entre otros. Y 4% con tratamientos especiales, con algunos cupos, reducciones parciales y plazos largos y exclusiones que son básicamente productos sensibles. Para México, productos sensibles, los lácteos, las manzanas y duraznos, entre otros. Y es verdad, en el 7º año de entrada en vigor del acuerdo, los productos agroalimentarios mexicanos tendrán prácticamente un 100% libre de arancel, poniendo a las exportaciones de México en una ventaja relativa muy importante con el resto del mundo. Un punto clave que quiero destacar es el de las indicaciones geográficas, que de manera muy especial recoge la modernización del acuerdo global. Y miren, el acuerdo protegerá
20 productos agroalimentarios emblemáticos de México en Europa, entre ellos el arroz del estado de Morelos, el late de Morelia, las bananas de Michoacán, el cacao de Grijalba, el café de Chiapas y Veracruz, el mango ataulfo del Soconusco y la vainilla de Papantla. También se reconocen marcas colectivas como la cajeta de Celaya, el jalapeño mexicano y las berries de México. Al mismo tiempo, el acuerdo garantiza que en México puedan seguir usándose términos de quesos de amplio consumo como parmesano, manchego y gruyere. Para los que trabajamos en la relación de comercio e inversión con la Unión Europea, todos aquellos que trabajan en la relación de comercio e inversión con la Unión Europea o hacen negocios acá en este mercado, saben la enorme importancia que tiene para cuestiones de mercado el tema de las indicaciones geográficas en función del prestigio mismo que le dan al bien a ser comercializado. El Acuerdo Global Modernizado también cuenta con un capítulo sobre estándares sanitarios y fitosanitarios, que a su entrada en vigor permitirá una mayor institucionalidad en el manejo de los temas pendientes en la materia y la cooperación de manera general. Y como les decía hace un momento, por primera vez el acuerdo dedica un capítulo a las pequeñas y medianas empresas mexicanas para que puedan acceder directamente a las oportunidades del mercado europeo y aprovechar plenamente los beneficios de la complementación económica que tenemos con esta región. El nuevo acuerdo incluye nuevas medidas de facilitación del comercio que simplifican de manera muy importante trámites aduaneros, hacen más transparentes las reglas, reduciendo tiempos y costos para las empresas mexicanas. En suma, el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea mejora las condiciones para los productos agroalimentarios, reduciendo no solo aranceles, liberalizando no solo aranceles, sino también simplificando regulaciones, requisitos de calidad, certificaciones sanitarias y fitosanitarias y, muy importante, normas de etiquetado. Además, introduce la protección, como les decía, de indicaciones geográficas, lo cual puede dar un valor agregado importante a productos con identidad mexicana o regional. Todo esto facilita que los alimentos frescos y procesados de México entren al mercado europeo con menores costos de cumplimiento y una mayor competitividad. México, nadie sabe mejor que ustedes, cuenta con fortalezas clave, un clima que permite producir frutas tropicales y subtropicales que no se ven acá, experiencia exportadora en productos agrícolas frescos y procesados, una infraestructura para el procesamiento, transporte y cadena de frío y potencial para mejorar las capacidades en empaque y conservación. Estas ventajas pueden aprovecharse para crear líneas de productos diferenciados, me parece a mí, incluyendo alimentos orgánicos, de comercio justo, sostenibles y con certificaciones ambientales que están ganando terreno en la preferencia de los consumidores europeos. La Unión Europea es el segundo consumidor más importante del mundo de productos orgánicos después de Estados Unidos, con 46.4 mil millones de euros al año. Ahora, hablemos, hablemos de números, si les parece, y comentaré con ustedes los números del comercio agroalimentario, de nuestras exportaciones de manera particular, con los que yo he estado trabajando las últimas semanas y meses. Y aquí un poco para guiar la conversación, tenemos una PPT, un PowerPoint que voy a pedir que lo suban y nos vayamos a la segunda lámina directamente. Bueno, ahí está la pantalla. Miren, muy rápido.
en 2024, Europa importó alrededor de 44 mil millones de euros en frutas, vegetales y frutos secos y procesados desde países extra Unión Europea y aproximadamente 20 mil millones de euros en frutas y hortalizas secas. En la tercera lámina se ve que efectivamente esta cifra combinada refleja la magnitud del mercado europeo para productos agrícolas, tanto frescos como procesados. Es importante mencionar que las importaciones de la Unión Europea de terceros mercados están creciendo a una tasa superior al 6%, lo que sugiere efectivamente un mercado en expansión que podría absorber nuevas ofertas competitivas. Este crecimiento está impulsado por la demanda de productos tropicales y subtropicales que no se cultivan en Europa, así como por la preferencia de los consumidores europeos por alimentos preparados, saludables o con valor agregado y cada vez más, esto es muy importante, por productos premium, orgánicos, ecológicos o sostenibles, como ustedes le quieran llamar. Yo pienso que México, con su variedad de productos agrícolas, su clima y capacidad productiva puede satisfacer estas tendencias con una oferta diferenciada y competitiva. Decíamos que en 2024 las importaciones de la Unión Europea de frutas procesadas, vegetales procesados y frutos secos, en general de productos frescos y procesados, rondaron los 64 mil millones de euros. Esa cifra es importante tenerla presente. Es el tamaño del mercado. Dentro de ese total, los productos provenientes de países en desarrollo representaron aproximadamente el año pasado 12.7 mil millones de euros. Esto es casi el 20%. Ahora, quiero mostrarles a ustedes mis cálculos sobre lo que yo pienso podría implicar el acuerdo global modernizado. Y aquí vamos a presentar la lámina 4 eh, para intentar dimensionar el potencial concreto del acuerdo. Y miren, yo he estado trabajando un modelo para construir un escenario tomando como base aquel universo de los 64 mil millones de euros. Y lo que les puedo comentar es, primero, frutas y hortalizas frescas. México exportó a la Unión Europea en 2024 más o menos 120 millones de euros sobre un total de mercado de 20.6 mil millones. Es decir, tenemos una cuota de mercado acá de 0.6%. Segunda, frutas, vegetales y frutos secos procesados. Las exportaciones mexicanas a la Unión Europea fueron de 440 millones de euros sobre un mercado total de 44 mil millones. Es decir, tenemos ahí una cuota de 1%. Y tercero, el total combinado de frescos más procesados más frutos secos fue de 560 millones de euros, que sobre los 64 mil millones que habíamos hablado del tamaño del mercado, tenemos una cuota agregada de 0.9%. En la lámina 5, lo que vamos a ver es lo siguiente, que si México tiene una cuota pequeña, realmente muy pequeña, del orden del 1%, y logra elevarla al 3%, que es la simulación con la que yo he estado trabajando en un horizonte de 7 años, el valor anual de nuestras ventas en este segmento se ubicaría en alrededor de 1.940 millones de euros. El incremento neto frente al punto de partida, frente al base, sería de 1.380 millones de euros. Esto equivale a una tasa anual compuesta de crecimiento cercana al 19%. Es importante subrayar que estas cifras corresponden a un ejercicio de simulación basado en supuestos de crecimiento, de liberalización comercial y aprovechamiento de oportunidades de mercado.
Eh, Esta estimación a partir del tamaño del mercado no es una predicción formal, sino simplemente, quiero decirlo a ustedes, una herramienta analítica para dimensionar el potencial del acuerdo y orientar la planeación estratégica, yo digo, de inversiones, de nuestras políticas públicas y de acciones empresariales. Este modelo es una guía de una orden de magnitud condicionada a varias cosas, entre otras inversión productiva, cumplimiento regulatorio, certificaciones, canales comerciales, logística, en fin, etcétera. En la lámina 6, yo lo que les presento es el resultado de un modelo que he diseñado para una predicción formal que si tienen interés, podríamos comentarlo en cualquier momento con cada uno de ustedes y mostrarles, por supuesto, mis fórmulas y cómo he llegado yo a estas conclusiones. Pero vamos, eh, yo he trabajado en este modelo con supuestos de mercado y los efectos del acuerdo, poniéndolos efectivamente en una ecuación bajo tres escenarios. Uno base, en donde yo manejo una tasa de crecimiento del 10 al 12% anual, donde las exportaciones agroalimentarias de México a la Unión Europea podrían ubicarse entre 1.000 y 1.200 millones de euros en 7 años, desde, como ya comentamos hace rato, 560 millones en 2024. En un escenario conservador, un 8%, alcanzando 960 millones de euros, y no optimista con una tasa de crecimiento del 14%, con 1.4 mil millones de euros. Estas cifras, estos cálculos, suponen una implementación efectiva del acuerdo y mejoras graduales en certificaciones, logística y capacidad productiva. Y finalmente, la lámina 7. Si México implementa una estrategia integral que combine inversiones en infraestructura y certificaciones con promoción comercial y aprovechamiento del nuevo marco regulatorio, podríamos aumentar, pienso yo, significativamente nuestra participación en el mercado europeo de frescos y procesados hasta, yo pienso, ubicar un 3% del mercado. Esto diversificaría nuestras exportaciones, por supuesto, pero también reduciría la dependencia de América del Norte y posicionaría al país como un proveedor confiable de alimentos saludables, sostenibles y de calidad para uno de los mercados más exigentes del mundo y para el que yo pienso estamos suficientemente bien preparadas y preparados. El acuerdo global modernizado, ya con esto termino, abre una nueva etapa en la relación económica entre México y la Unión Europea, no hay duda. Para el campo mexicano representa una oportunidad histórica de diversificación, crecimiento y consolidación en un mercado de alto poder adquisitivo y con gran aprecio por la calidad de nuestros productos. El reto estará en preparar a nuestros productores, empresas y autoridades para aprovechar plenamente las herramientas que el acuerdo ofrece. Con ello, lograremos que el sector agropecuario mexicano no solo sea un motor de exportaciones, sino también un eje de bienestar, innovación y orgullo nacional, lo quiero decir, en el marco de nuestra asociación estratégica con la Unión Europea. No quiero terminar esta exposición sin ofrecer todo el apoyo al sector privado agroalimentario mexicano, a los gobiernos de los estados, a los gobiernos municipales en sus estrategias de promoción de exportaciones agroalimentarias a la Unión Europea. Miren ustedes, aquí en la misión, en esta representación en Bruselas, tenemos una oficina de la Secretaría de Economía y tenemos una oficina de la Secretaría de Agricultura. Tenemos un departamento de asuntos económicos, que aquí está conmigo, Jorge Mid, que ciertamente atiende todos los temas que tienen que ver con acceso y regulación. Aquí estamos preparados en Bruselas, en la misión, para atender, repito, todos los temas que tienen que ver con acceso y regulación de competencia de la Comisión Europea, de todo tipo, desde sanidad hasta etiquetado. En verdad, quiero decirles que tenemos un buen equipo
y siempre dispuesto a apoyarlas a ustedes, a apoyarlos a ustedes en todo aquello que redunde en beneficio de sus negocios y de las exportaciones de México de productos frescos y procesados. Muchísimas gracias. Yo estoy a las órdenes. Yo me tengo que, yo tengo que salir en este momento, pero quedo a las órdenes de cada una y de cada uno de ustedes para intercambiar sobre cualquier tema que consideren, ya sea aspectos que hagan a la política comercial o aspectos que hagan a los números, aspectos que hagan a los cálculos, estimaciones que yo he trabajado, que me interesaría compartir con ustedes, mis modelos y mis simulaciones, y verán que no están alejadas de la realidad y de las posibilidades que tenemos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Mis datos los tienen los organizadores y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, embajador, por esta magnífica cátedra sobre este acuerdo institucional renovado que seguramente abrirá nuevas oportunidades y, por supuesto, pues estos datos concretos, proyecciones que comparte con nosotros, pues son de suma utilidad para el empresariado mexicano. Ahí no sé si logró ver, pero un sinfín de reacciones, de corazones, aplausos y agradecimientos aquí de la comunidad presente y que atendió este seminario. Entonces, de nuevo, muchas gracias, embajador, y que tenga buena tarde. Sé que nos Muchas tiene gracias a ustedes. que esté bien. Hasta luego. Pues bueno, pasamos entonces al siguiente bloque. Escucharemos en este caso de Desirée Colomé. Ella es la encargada de asuntos económicos y comerciales en la Embajada de México en Países Bajos y pues nos platicará un panorama un poco más detallado sobre el mercado agroalimentario neerlandés. Desirée, el foro es tuyo. Muchas gracias, Claudio. Un saludo a todos. Gracias por conectarse a esta tercera sesión. Nada más, ya estoy compartiendo pantalla. Bueno, pues como mencionó Claudio, soy la encargada de asuntos económicos, comerciales y promoción en la Embajada de México en Países Bajos. En dos palabras, eso significa que mi trabajo es apoyar a empresas mexicanas que desean exportar a Europa en todos los sectores, a Países Bajos, slash Europa, por el mercado comunitario, y también atraer inversión desde Países Bajos a México. Brevemente, nada más para entender dónde estamos. ¿Qué es Países Bajos? Pues yo siempre lo defino como un pequeño gran país y entenderlo nos permite también pues conocer su cultura, su mercado, sus costumbres y así identificar mejores áreas de oportunidad. Nada más datos breves. Países Bajos tiene una extensión de 41.000 kilómetros cuadrados. Eso es más o menos el tamaño de Quintana Roo. Y ahí viven 18 millones de personas. Su ciudad más grande es Ámsterdam, que acaban de cumplir el hito de pasar 1 millón de habitantes. Entonces es un país muy pequeño, pero que a la vez se ha vuelto un gran jugador en el comercio internacional. Es un país comerciante, está en su ADN. Es el segundo exportador de productos agrícolas en el mundo, tercero, dependiendo el año y cómo se mida, después de Estados Unidos. Y esto lo han hecho sin ser ellos grandes productores de productos hortícolas, agroalimentarios, sino más bien por ser un centro logístico. Y esto lo han logrado gracias a una mentalidad de enfocarse en la innovación, en la tecnología, en los negocios, en el comercio, a través de la colaboración entre distintos sectores. Ellos trabajan mucho con lo que se llama el modelo de triple hélice, que es todas las decisiones se discuten, se toman de manera conjunta entre el gobierno, las empresas y la academia. Como decía yo, el comercio está en el ADN de Países Bajos. Son un país muy pequeño, entonces desde siempre, desde la época de los corsarios, desde la época del Imperio Neerlandés, pues se han dedicado a comerciar, a establecer líneas marítimas, a apoyar a sus empresas y ubicar oportunidades comerciales en el mundo. A grandes rasgos, su comercio internacional en 2023, como pueden ver, es bastante balanceado en términos de importaciones y exportaciones. Y haciendo zoom en la parte del sector agroalimentario, estos sí son datos de 2024, se acaban de publicar por el CBS, que es la Oficina de Estadística del Gobierno neerlandés, y la Universidad de Wageningen, que es líder en el sector agroalimentario. Y aquí lo que me interesa destacar es
Sus exportaciones, como pueden ver, comparando, aunque las cifras no son del mismo año, pero nos sirven de marco, pues aproximadamente un cuarto de las exportaciones neerlandesas corresponden al sector agroalimentario. Y en estas, si las desagregamos, 65% son de producción aquí, nacional, de Países Bajos. Como saben, también tiene muy desarrollado el sector hortícola con tecnología de invernaderos, a pesar de no tener grandes extensiones de tierra, ni la bonanza en cuanto a clima y diversidad que tenemos en México. Con tecnología han logrado también producir bastantes alimentos, pero 35% es reexportación. Eso nos confirma su papel de hub logístico de recibir, procesar, empaquetar y enviar a otros países de la Unión Europea. La imagen que tengo aquí es precisamente de este estudio de CBS y de Wageningen. Y como pueden ver, pues los principales socios comerciales en temas agroalimentarios pues son europeos, tanto en importación como en exportación, a excepción de Brasil. Y la cita que puse aquí abajo nos permite ver que el comercio en productos agrícolas sigue siendo una fuerza muy importante para el desarrollo económico de Países Bajos. Y la otra parte, que cada vez son más las consideraciones en temas de ecología y sostenibilidad que impactan estos flujos comerciales. Entonces es algo que definitivamente hay que tener en mente. Como decía yo, pues Países Bajos, más que como mercado, porque pues es un país chico, decíamos 18 millones de habitantes, lo que nos debe importar o como lo tenemos que ver desde México es como la puerta de entrada a Europa. Es el hub logístico. En el caso de frutas y de frescos, como comentaba ayer Franco Campo, para quienes tuvieron oportunidad de acompañarnos en la sesión de ayer, pues el puerto de Rotterdam es líder en Europa. Es el principal, tanto por volumen de carga como por tráfico de contenedores. También está el aeropuerto de Ámsterdam para aquellos mercancías que se tienen que enviar por vía aérea. Eh, y esto lo han logrado, repito, gracias a el enfoque en innovación, en digitalización y en desarrollar toda una infraestructura. En el puerto de Rotterdam están todas las condiciones para procesar, para recibir, para em, empaquetar y distribuir a todo el mercado de la Unión Europea e incluso a otros mercados, que también como nos lo comentaba ayer Frank, desde Rotterdam también se envían posteriormente a mercados en Asia, Turquía, Medio Oriente y otros destinos. Las grandes ventajas que ofrece el puerto de Rotterdam, pues es esta experiencia en logística. Hay iniciativas, por ejemplo, la naviera Maersk inauguró este año le llaman el cold store, y esta es una idea de que sea un solo punto para gestionar todo. Los contenedores de frescos llegan a esta instalación que ellos tienen en el puerto de Rotterdam y ahí pasan aduana, controles fitosanitarios. Ahí se desembarcan, clasifican. Lo único que no tienen es maduración, pero eventualmente lo pueden tener. Ahí se pueden empaquetar, se pueden etiquetar, se suben a los otros contenedores, a los camiones que los van a llevar y de ahí en un periodo muy corto de tiempo ya pueden estar distribuyéndose en otros países de Europa. Entonces, esta es la fortaleza y para eso es a lo que hay que voltear a ver a Países Bajos. Brevemente, quiero hacer un breve repaso de cómo está la relación comercial entre México y Países Bajos y esto se complementa un poco con las cifras que nos estaba dando el embajador Gran Guillaume sobre cómo está ahorita el comercio de productos agroalimentarios con la Unión Europea y que en realidad pues es poca la participación del mercado que tiene México ahorita. El comercio bilateral general en 2024 fue de 4.500 millones de dólares, bastante equilibrado el tema de exportaciones desde México a Países Bajos y de importaciones desde Países Bajos a México. La balanza comercial durante los últimos años se ha presentado más o menos con estas cifras. Países Bajos es el 18º socio comercial para México en términos de la relación bilateral. Es mucho más fuerte, hay que decirlo, en temas de inversión. Todas las empresas neerlandesas están presentes en México y en el sector agroindustrial tienen un papel destacado, ¿no? Han traído mucha tecnología de invernaderos, de horticultura, de digitalización, pero en términos de el comercio agroindustrial, como podrán ver aquí en el cuadro, pues es mínimo todavía, ¿no? Intenté identificar un poco
de acuerdo con los datos que nos da Data México de la Secretaría de Economía, pues cómo corresponden estas cifras a los cuadros que vemos de este lado. Ha ido disminuyendo Países Bajos como destino para las importaciones, exportaciones agroalimentarias mexicanas. Entonces, pues si hay un reto ahí, hay que analizar cuáles son las posibles causas de esto. Uno, claro, es pues la diversificación, hacer los esfuerzos. Otros son los requisitos más exigentes, como vimos el primer día en toda la parte de certificaciones y normativas. Tres, que a lo mejor ha habido malas experiencias, desilusión por parte de nuestros productores y exportadores. Y en fin, hay que analizar estos datos para de ahí tener una base y desarrollar una estrategia para poder incrementar este flujo. La siguiente es muy rápida, es un zoom en dos de estos cuadritos donde muestra pues cuáles son los principales productos agroalimentarios que México exporta a Países Bajos y cuál es su participación en el comercio total, ¿no? Entonces podemos ver que siguen siendo cifras que dan mucho espacio al crecimiento. Esto es un panorama muy general y me quiero entonces ya centrar en pues qué oportunidades tenemos y consejos concretos para entrar al mercado neerlandés. Como hemos visto, la gran área de oportunidad es la diversificación, lo mencionaba el embajador Gran Guillaume, el Acuerdo Global Modernizado va a abrir muchas oportunidades, pero tienen que tomarse. México definitivamente, también lo decía el embajador, tiene las características, tiene las credenciales, es un gran jugador en producción y en exportación de alimentos a nivel mundial, pero pues está concentrado actualmente en Estados Unidos, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de abrir otros mercados y esto implica pues trabajo, estrategia. Lo vimos también en las presentaciones de antier y de ayer, conocer el mercado, informarse, estar listos para tener un producto que cumpla con todos los requerimientos, conocer las tendencias en el mercado, conocer las ventanas de oportunidad, en qué momento se puede ofrecer qué producto o cuándo voy a estar compitiendo con otros proveedores que a lo mejor por costo, por cercanía, van a poder posicionar su producto de mejor manera. Em, en las sesiones anteriores hacían muchas consultas sobre financiamiento. Sí, efectivamente, contar con todas estas certificaciones y tener un producto que cumpla con los requisitos y expectativas de Europa involucra invertir, involucra canalizar recursos a esa parte, pero también hay opciones y eso es algo que también quería recordarle a las empresas que nos escuchan ahorita. Hay muchas opciones de financiamiento, pueden acercarse a las secretarías de desarrollo económico de sus estados, a cámaras empresariales, organismos sectoriales tipo APIAJAL, APEAM, Anaberris, todos ellos. Si no ofrecen las opciones directamente, pues conocen el mercado, pueden canalizarlos con otro tipo de actores. Hay organismos internacionales, ONGs, está el BID. En el caso de Países Bajos, por ejemplo, hay un organismo que pocas personas conocen que se llama el Fondo Común de Productos Básicos. Es un organismo técnico, sus convocatorias para financiamiento salen 2 veces al año y sí, son para proyectos que ya estén en curso y que necesiten un cofinanciamiento adicional para algún proyecto muy específico, pero hay alternativas. La parte de que le corresponde a los empresarios, pues es buscarlas, tocar puertas y tener un proyecto listo para poder llenar toda esta información técnica, cumplir con los requisitos y poder acceder a estas vías de financiamiento. Em, Finalmente, también hay experiencias que han funcionado tanto de México como de otros países que podemos tomar como ejemplo. Por ejemplo, Avocados for Mexico es una marca que ha funcionado muy bien en Estados Unidos. Es a nivel sector el aguacate mexicano, cómo se vende y cómo se identifica en el mercado estadounidense. Y pues trasladar, por ejemplo, ese tipo de iniciativas a México requiere coordinación entre productores, entre exportadores. La parte de gobierno, agencias aduanales, pero con esfuerzos conjuntos y coordinación se puede lograr. Perú, por ejemplo, ha sido muy exitoso en penetrar el mercado europeo y es precisamente porque han trabajado bajo este esquema de colaboración público-privada. Y ahora sí me voy a centrar, todavía tengo tiempo para ceñirme a los minutos que se me asignaron a el mercado neerlandés. Brevemente darles algunas características de cómo es el mercado neerlandés. La población neerlandesa, por la religión calvinista, por su desarrollo histórico y social,
tienden a ser personas sencillas, frugales, no tienden a ser de gustos muy ostentosos, no tienden a invertir mucho, a gastar mucho o a mostrarlo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de introducir algún producto. Es una sociedad bastante avanzada en materias de sostenibilidad, no solo a nivel de requerimientos, sino la misma población lo exige. Tienen una conciencia ambiental importante y muchas veces es la misma sociedad la que presiona porque las prácticas comerciales y de las empresas se apeguen a estos criterios de sostenibilidad. Esto también, y conciencia ambiental y conciencia social. Entonces, esto también permite que los productos con etiqueta bio u orgánicos sean valorados en este mercado. Ahí entra un poco una ironía, podríamos decir. No les gusta gastar mucho, pero sí están dispuestos a gastar más por este tipo de productos, por la parte de la conciencia social y ambiental que tienen. Asimismo, prefieren un producto que sí va a ser un poco más caro, un poco más de nicho, digamos el mezcal, el tequila, alguna fruta exótica. eh, Obviamente va a ser más cara en el mercado neerlandés por los retos que implica, por toda la logística que vimos ayer, pero si tiene una historia detrás que se vincule con estas cuestiones ambientales, sociales, siempre va a ser un factor positivo para posicionarlo en el mercado. Entonces, digamos, una miel, un mezcal que es producido por mujeres en una cooperativa en Chiapas, que con esto están ayudando a generar oportunidades de desarrollo para su comunidad, siempre es bueno destacarlo a la hora de querer posicionar un producto. Em, Otra parte muy importante es el tema de la cultura de negocios, que pues es muy importante conocerla, entenderla y saber adaptarse a la hora de estar haciendo negociaciones comerciales o buscando socios. En el caso de Países Bajos, hay una cosa que se conoce como el Dutch Directness, que es que son muy directos. Se puede llegar a tomar hasta agresivo, porque si un neerlandés dice algo no le interesa, va a decir no, no me interesa, gracias. Como en México estamos muy acostumbrados a no saber decir que no y decir sí, bueno, a lo mejor, quizá, tal vez, un neerlandés directamente nos va a decir que no y aprecian justamente que sus potenciales socios también sean directos, den la información clara, sean serios con sus compromisos. Aquí en Países Bajos, un acuerdo verbal puede ser incluso jurídicamente vinculante. Entonces, hay que tener en cuenta que sí son muy, muy formales. Es una sociedad, a diferencia de México, no jerarquizada, muy horizontal, muy igualitaria, y esto también se ve en su cultura empresarial. Si en México necesitamos que el CEO o que el director de finanzas o que el director de departamento apruebe algo porque si no, no es una realidad, aquí en Países Bajos, el encargado de programa, el que se encarga de comprar los aguacates para la cadena de supermercados, tiene la autoridad suficiente y si él nos dice sí o se compromete a algo, podemos considerar lo que es un hecho y él está esperando lo mismo. Entonces también ser muy claros en si no somos la persona correcta para tomar la decisión, decir esto lo tengo que consultar, te voy a dar una respuesta final más adelante. Son extremadamente puntuales. Un neerlandés se disculpa como si hubiera sido el peor error de su vida llegar un minuto tarde o 2 minutos tarde a una videollamada o a un encuentro presencial. Entonces es un tema que también hay que tener en mente a la hora de, incluso en videollamadas lo toman más en serio porque dicen, nada más tenías que dar clic y conectarte, ¿no? ¿Qué te hizo llegar tarde? Entonces ser también muy, muy serios en esa parte. Y si bien en Países Bajos se habla mucho el español y es muy común que las empresas que hacen negocios con América Latina tengan entre su personal gente que habla español, la realidad es que el idioma de los negocios es el inglés. No es el neerlandés, afortunadamente, porque es bastante más complicado. Y yo creo que los neerlandeses están muy conscientes de eso y por eso hacen todo en inglés. Países Bajos es el país en el mundo donde más personas hablan el inglés como segunda lengua. Todo el mundo o casi todo el mundo habla inglés en Países Bajos, pero sí nos obliga a nosotros pues estar preparados a tener estas negociaciones en inglés y sobre todo a tener nuestros materiales listos en inglés. Cuando presentemos fichas técnicas, cuando queramos ir a una feria comercial, una página web que le vayamos a compartir a alguno de nuestros contactos para que pueda ver nuestra oferta, nuestro producto, pues siempre ofrecer la opción que esté en inglés, porque si no va a ser más complicado, se van a tener que esperar a que la persona que sí habla español pues les pueda ayudar en la parte de interpretación. Este link que les dejo aquí abajo es una guía de negocios que
RBO, que es la Agencia de Promoción Empresarial, es quien ayuda a las empresas neerlandesas a hacer negocio en el extranjero, publicó sobre cómo hacer negocios en México. Entonces, básicamente es todo lo que les acabo de decir, pero a la inversa. Es muy interesante leerla porque ahí, por ejemplo, les dicen a sus empresarios, no te preocupes si el mexicano llega tarde, puede suceder, es normal. Entonces, interpretarla a la inversa nos ayuda también a entender cómo ven ellos los negocios y qué prácticas suelen valorar ellos. En cuanto a canales de distribución, pues es muy amplio, varía mucho según el producto. Em, en temas de frescos, por ejemplo, o incluso procesados, llegar a supermercados directamente es complicado. Aquí hay básicamente tres grandes cadenas de supermercados, Albert Heijn, Jumbo y Dirk. Aparte está Aldi, Lidl, pero casi el 60-80% del mercado está concentrado por Albert Heijn y Jumbo, pero no se les vende directamente a ellos. Hay que llegar primero con grandes compradores, distribuidores, y ellos son los que finalmente tienen el contacto con los supermercados. En el caso de procesados, pues depende un poco el tipo de producto. Veíamos ayer con José María, por ejemplo, el mercado de nostalgia. Hay aquí en Países Bajos también comercializadores, distribuidores de este tipo de productos. Y en el caso de bebidas, también como nos mencionó Gernot, en el caso del mezcal, aquí es lo mismo. El principal canal sigue siendo lo que aquí en Holanda se conoce como Horeca, que es hospitalidad y hospitalidad, restaurantes y catering. La mejor forma de llegar, pues, es buscar potenciales socios o clientes en estos sectores. Recursos de utilidad, me voy a ir muy rápido, pero son herramientas que yo les sugiero consultar si les interesa conocer más el mercado neerlandés. El primero es el CBI, que es el Centro para la Promoción de Importaciones de Productos Desarrollados. Es una herramienta de el gobierno de Países Bajos. México no cuenta como país, perdón, en vías de desarrollo. México no cuenta como tal, como un país en vías de desarrollo, entonces no nos podemos beneficiar de algunos programas que ellos ofrecen para promover las exportaciones desde estos países, pero sí nos podemos beneficiar de todo el conocimiento que ellos generan. Tienen guías para diferentes productos, frescos, textiles, miel, orgánicos, granos, café, chocolate, y constantemente están publicando guías sobre las características del mercado, no solo neerlandés, sino europeo en general, qué certificaciones, ferias comerciales, cómo identificar a potenciales compradores. Entonces, vale la pena invertirle tiempo a revisar con cuidado esta página. AGF y Groente News en realidad son portales de noticias especializados en en sector agropecuario, agricultura, pero también pues ahí anuncian ferias, eventos, normalmente entrevistan a importadores, a compradores, publican análisis del mercado. RBO, como decía, es la agencia de promoción empresarial. En esta página más bien está enfocada a ofrecer información a empresas neerlandesas que están interesadas en hacer negocio en México, que están buscando potenciales socios en México, pero también vale la pena revisarla. La siguiente del gobierno de Países Bajos, ahí viene toda una lista, un checklist de con qué se tiene que cumplir si se quieren importar productos de diversas categorías desde fuera de la Unión Europea. La KBK es la Cámara de Comercio de Países Bajos. Aquí se les recomiendo por dos cuestiones. Uno, también tienen guías de importación para diferentes productos, sobre todo la parte de bebidas alcohólicas está muy bien desarrollada, que se necesita para importar bebidas alcohólicas, espirituosas a Países Bajos. Y también ahí tiene el registro de empresas. A mí es muy común que me lleguen consultas de, oiga, me contactó esta empresa que me quiere comprar, ¿cómo sé si es seria? Pues verificando en la KBK si existe, si está realmente registrada. Access to Markets y aduana de los Países Bajos Access to Markets creo que es la básica que recomendamos todas las embajadas en Europa. Es una herramienta de la Comisión Europea con poner la fracción arancelaria, país de origen y país de destino. em, Nos saca los requerimientos y links a la normativa europea, si hay cuestiones arancelarias, no arancelarias, si hay cuotas. Y la aduana de Países Bajos tiene una página muy similar, también con la opción de ponerla en inglés, poniendo también la fracción arancelaria, pero enfocada solo en Países Bajos. Y finalmente Holland House México, que es como una cámara de comercio de Países Bajos establecida en México, es desde el sector privado, se pueden afiliar como miembros o si no acercarse a ellos, tienen una sección dedicada exclusivamente a la parte agropecuaria, agroindustrial, organizan misiones comerciales, pueden ofrecerles apoyo, canalización con contactos, networking, entonces es otro recurso que sugiero explorar.
Y finalmente, muy rápido, y veo que de hecho es una de las preguntas que ya se hizo por ahí, ¿qué podemos hacer las embajadas? En esto seguramente Oliver también mencionará algunos aspectos, pero qué sí y qué no podemos hacer. Como ustedes saben, desde la desaparición de ProMéxico en 2018, pues las embajadas absorbimos las funciones de promoción económica y comercial de México, pero en una modalidad distinta. No podemos ofrecer exactamente los mismos servicios. Hay otro tipo de cuestiones, tanto de recursos, de personal. Entonces se ha generado toda una sinergia diferente donde se involucran cámaras industriales, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, las secretarías de Economía estatales, y todo este es el ecosistema que ahora funciona para apoyar a nuestros exportadores a alcanzar nuevos mercados. ¿Qué sí podemos hacer como embajada? Pues más o menos lo que acabo de hacer en el tiempo que ya me pasé de mi presentación, ofrecer orientación general, cómo está el mercado, cuáles son las tendencias, cuáles son las ferias comerciales, dónde vale la pena participar, qué producto puede tener alguna oportunidad, acompañamiento en misiones comerciales. Muchas veces nos buscan cámaras empresariales o sectoriales de, oye, voy a ir a Holanda, ¿me puedes ayudar a conseguir algunas reuniones? ¿A quién me aconsejas visitar? Es justo esta parte de colaboración con cámaras sectoriales, gobiernos estatales que también luego organizan misiones comerciales, vinculación con potenciales socios. Esto, somos un mero facilitador y sobre todo cuando un producto ya está listo. Al menos yo como funciono es caso por caso. Cuando alguien me busca, oiga, tengo este producto, quiero llevar aguacate a Países Bajos, me puede ofrecer una lista de potenciales compradores. Pues lo primero que yo hago es ver si el producto ya está listo para el mercado neerlandés, y si no, pues recomendarles qué certificaciones tienen que tener, para que cuando ustedes toquen las puertas con potenciales compradores, pues ya están, ya tengan ese camino recorrido. Los principales compradores, importadores, sobre todo de frescos aquí en Países Bajos, a la embajada se lo han dicho muy claro. Si no tienen Global Gap y es Meta como mínimo, no me los canalices. No los puedo yo atender por requerimientos internos de la Unión Europea. Y también en casos muy particulares, pues las embajadas podemos apoyar en gestiones con autoridades. Por ejemplo, hace unos meses tuve el caso de un envío de, me parece que era pescado, que se había quedado atorado en la aduana porque la agencia fitosanitaria no encontraba un sello, y es que había una discrepancia entre cómo habían cambiado los formatos en México. Entonces fue muy rápido que las agencias en México nos mandaran el formato actualizado, la autoridad neerlandesa viera que sí correspondía con lo que le estaban presentando y liberaron el cargamento. Ese tipo de cosas son las que sí podemos hacer las embajadas. ¿Qué no podemos hacer desafortunadamente? No podemos representarlos legal o comercialmente, no podemos ser una extensión de su negocio, no podemos elaborarles un plan de negocios, un plan de mercado o estrategias concretas, podemos darles una orientación, tips, acompañamiento, pero la parte de elaborar el plan de negocio le toca a los empresarios, al empresariado. No podemos recibir muestras ni distribuirlas definitivamente, y mucho menos podemos ser un espacio de venta o de exposición directa de productos, ¿no? Además, en esto hay que señalar que tenemos que actuar pues de manera muy transparente las embajadas. Entonces el trato que le demos a cualquier empresa que nos solicite apoyo, pues es el trato que se le da a cualquiera. Si una empresa de mezcal, por ejemplo, me dice, oye, quiero organizar una cata de mezcal en tu embajada, como no, con mucho gusto, pero invitamos a todas las empresas de mezcal que me han contactado recientemente, y hacemos una muestra de mezcal, ¿no? Que no parezca que estamos trabajando única y exclusivamente en beneficio de una empresa en particular. Yo lo voy a dejar aquí porque todavía nos falta bastante contenido el día de hoy. Cualquier duda que tengan pueden ponerse en contacto con la embajada en este correo electrónico, y pues más adelante estoy completamente disponible para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ti, Desiree, por esta valiosa presentación de este pequeño gran país, que no solo es un mercado estratégico, sino pues una gran puerta para el resto del continente y de Europa. Importantísimo énfasis en estas herramientas que compartiste sobre a quiénes pueden acudir y en dónde pueden encontrar mayor información técnica y detallada. Muchas gracias de nuevo. Pues bueno, corresponde ahora la palabra a Oliver Kontla, consejero económico comercial de la Embajada de México en Alemania, quien se adentrará en el mercado alemán y también nos presentará una iniciativa magnífica que encabeza desde la embajada, un chatbot. Entonces, pues adelante, Oliver, por favor.
Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Agradezco pues nuevamente la oportunidad de su asistencia. Creo que es una excelente oportunidad y foro pues para transmitirles nuestras necesidades, de este diálogo constante que tenemos con los productores, con el sector privado para saber qué es lo que requieren y cómo podemos asistirlos y en lo que estamos trabajando. Pues sin mayor preámbulo voy a compartir mi pantalla porque traigo varios temas que les quiero compartir, que me parece que serán de su interés. Me voy rápido en la primera parte para pasar, digamos, a los temas más sustantivos. Primero siempre me gusta poner este mapa de México, que es como me gusta que veamos al país, verlo en el lugar que le corresponde, como una potencia, como digamos, con una ubicación privilegiada, su calidad bioceánica, con acceso directo, como podemos ver, a Europa, a África, a Estados Unidos, a Sudamérica, digamos, a todos los continentes directamente. Nos ubicamos en un lugar privilegiado. Y como tal, pues somos una economía muy potente que la coyuntura internacional pues también nos afecta de diversas maneras y tenemos que estar conscientes para adaptar, digamos, nuestras estrategias, en nuestro caso como gobierno, pero también las empresas, para que nos afecten de menor manera y también para aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Ahorita, si bien hay un contexto, digamos, que parece convulso, se abren oportunidades en el panorama. Lo que nos presentó nuestro embajador Rogelio Granguillón es muy importante, muy interesante, porque vemos dos objetivos estratégicos. Y en nuestro campo lo que vemos como una necesidad es ya lograr una verdadera diversificación comercial, buscar nuevos destinos para ubicar nuestros productos, donde podamos llevar, pues, digamos, estos productos agroalimentarios de México con todas las herramientas que hemos construido en estos años. Pues bueno, ¿qué es Alemania? Rápidamente, pues es una potencia económica, superó ya a Japón y se ubica como la tercera economía a nivel global y la mayor en Europa. Se le conoce como el motor europeo. Es un país también orientado a la exportación, muy abierto al comercio. Un dato importante es que la mayoría de sus empresas son pymes, que es un dato que a veces pasa desapercibido, pero es para que vean que hay mucha similitud con nuestras pequeñas y medianas industrias. También el tema tecnológico, que es lo que los hace destacar, su producción industrial. Bueno, y las empresas emblemáticas que ustedes ya conocen, todas estas marcas, si se las menciono, pues han crecido con ellas desde las cremas Nivea, han jugado con Playmobil, han usado tenis Adidas o Puma. Son marcas que son ya muy cercanas a nosotros desde hace muchos años y que tienen alguna presencia en nuestro país, que ya, digamos, contamos con más de 2.100 empresas alemanas operando con algún tipo de forma en México. Rápidamente el panorama comercial, nada más lo pasamos por encima, pues Alemania es nuestro principal socio comercial en la Unión Europea y quinto a nivel mundial, muy pegado, primero está Estados Unidos y China con una gran, digamos, participación con la mayoría, muy pegados están los siguientes tres lugares Canadá, Corea y Alemania. Nuestro comercio, como pueden ver, pues ronda, ha ido estacionándose, llegando a esta meseta de los 30,000 millones de dólares, en este caso anualmente, que es, digamos, una cifra deficitaria para México y sobre todo es de manufacturas avanzadas y se realiza el intercambio intracompañías. Entonces, ahí es donde debemos de aprovechar y ver que ya está ese andamiaje logístico y normativo, ya digamos, ya hay contenedores, ya hay buques que van y vienen, y en esos contenedores y buques es donde podemos insertar, digamos, nuestros productos agroalimentarios, ¿no? Nada más para mencionar rápido, siempre se encuentra entre los principales inversionistas extranjeros en México, con gran presencia, pues Puebla con Volkswagen, Ciudad de México y Estado de México con muchísimas industrias de diferente tipo, manufacturas, automotriz, farmacéutica, que son los que, digamos, hacen la mayor participación de la relación económica bilateral. Como les mencionaba, más de 2.100 empresas, se habla de 300,000 empleos directos y más de 1 millón indirectos. También hay un gran flujo de turismo, prácticamente 250,000 de alemanes visita México anualmente
y hay una gran interconexión aérea. Tenemos vuelos directos, más de 100 mensuales, que llegan a Frankfurt, que conectan en destinos pues, diversos como incluso Tulum y Los Cabos, ¿no? Y a Múnich también vuelan. Entonces hay una gran interconexión que nos habla que ya es una relación muy madura entre ambos países. Ahora sí quiero entrar en materia y quiero hablar primero un poco del panorama del mercado europeo que ya hemos visto durante estos días, como para hacer un pequeño corte y resumen. Ya vimos que el consumidor europeo valora más el precio. Más que el precio, valora la salud, la ética y el impacto ambiental. Son, digamos, estos valores los que motivan el consumo, los que hacen que se distinga un producto sobre de otro y que hacen que se tome la decisión para comprarlo en los supermercados. Ubicamos ahora 3 macrotendencias en todo el continente, que es el bienestar de precisión, que son todos estos productos que ayudan a la salud intestinal, tema de probióticos, los alimentos funcionales que son con bajo contenido glucémico, que para diabéticos, ya no es comer sano por comer sano, sino son alimentos que atacan algún tipo de bienestar de la salud específico. En inglés pues, se le conoce como el Precision Wellness, ¿no? Que son los que están muy en boga y hay muchos productos mexicanos, digamos, que caen en esa macrotendencia, que bueno, vamos a ver más adelante. El tema de la sostenibilidad muy importante y los consumidores climatarios que, como ya se mencionaba, como también lo mencionó Desiree, pues buscan en la etiqueta certificaciones que digan que el producto es amigable con el medio ambiente, que digamos que tiene estas certificaciones que le dan ese valor adicional, que cuentan la historia de dónde proviene. Hay un auge que se ha mantenido desde muchos años por lo orgánico, específicamente en Alemania se le conoce como bio. Entonces hay mercados ya muy elaborados donde se pagan pues grandes precios por este tipo de productos certificados como orgánicos. Y el flexitarianismo, que se define como no vegetariano, porque digamos hay cierta indulgencia para comer carne, pero es un porcentaje de 80, digamos 20% de consumo de carne y el resto más orientado a dietas vegetales. Eso es una tendencia de salud muy presente en Europa y mucha gente muy orientada, digamos, a este tipo de consumo, no solo en Alemania, sino en todo el continente europeo. Ahora les quiero hablar un poco del tema de las ferias que tenemos aquí en Alemania, que los alemanes han hecho de las ferias una industria como tal. Digamos, no solo sirven para entrar al mercado alemán, sino es una puerta de acceso al mercado EMA, que se le conoce que es Europa, Medio Oriente y África. Incluso también tenemos registro de que se han cerrado negocios para vender a Estados Unidos en ferias de Alemania, o para el mercado premium, o para vender incluso para Asia. Entonces, digamos, no es solo para Alemania, sino te abre la Unión Europea y otros mercados. Las oportunidades que ofrecen de networking son magníficas. Siempre que vienen a la feria hay mucho interés por buscar citas afuera. Siempre recomendamos concéntrate en la feria. La feria te va a dar todas las oportunidades. Ahí está, digamos, las personas con las que quieres interactuar, porque todos los demás, digamos, posibles socios o partes interesadas cierran sus negocios, se trasladan ahí para negociar y conocer los productos ahí. ¿Por qué? Porque le das mucha seriedad a los consumidores y a los compradores, pues ver que tienes tu presencia en esta feria. No es lo mismo entregar un catálogo, mandar un correo, a que vean, a que huelan, a que sientan la textura de tus productos. Entonces, lo vemos mucho como una estrategia muy potente. Otra cosa que habíamos platicado a lo largo del seminario son los suministros en contraestación, que lo vemos, por ejemplo, en espárragos y en otras frutas, donde los propios proveedores del mercado europeo buscan en estas ferias a otros socios que les puedan sustituir la demanda contraestación. Entonces, se cierran negocios muy interesantes de alianzas, de los que podías considerar tu competencia, se juntan para poder entender estas demandas cuando ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Otro tema importante pues es la identificación de tendencias e innovaciones. Por ejemplo, desde hace muchos años vimos los liofilizados aquí, que es esa deshidratación en frío que venía como una tendencia muy fuerte.
innovaciones en empaque, por ejemplo. Todos esos temas de las ferias las tienen muy presentes y se hacen foros o se hacen incluso proveedores que hacen sus presentaciones, ¿no? Básicamente las ferias que les interesan y son las que tenemos aquí en Alemania, pues esa Anuga que ya viene, que la tenemos a principios de octubre, empieza el 4 de octubre, que es en Colonia, que es para puros alimentos procesados, que realmente es una locura de feria, son más de 1000 expositores, prácticamente se hace una pequeña ciudad en el foro, en el recinto ferial de Colonia, y vienen muchas empresas mexicanas ya, e incluso empresas que ya entraron al mercado, pero para buscar nuevos clientes, ya para algunos es casi un congreso, una visita obligada, los que ya incursionaron, pero otros también que están buscando entrar, lo hacen en Anuga. Tenemos para Frescos Fruit Logística, que se habló ayer, es una feria pues, para puros productos frescos, se hace en Berlín y se hace normalmente en febrero. Justo después de Food Logística viene Biofac en Nuremberg, que son de productos orgánicos, productos frescos orgánicos. Y tenemos pues la Bar Conven Berlín, que esa también vamos a tenerla en los próximos días, justo en la misma semana de Anuga, que es para puros productos de bares, temas de bebidas alcohólicas, destilados, cervezas. Es una feria muy potente que afortunadamente en los últimos años hemos tenido más de 100 marcas de destilados de agaves ya presentes, por la tendencia que vemos que ya se hablaba, que nos habló Gernot de cómo se ve el mercado de los destilados. Vemos, expertos nos dicen que estamos viendo Estados Unidos hace 20 años, donde estamos a punto de ver cómo se revienta la burbuja de un consumo ya más masivo, dejando atrás estos clichés, estos estereotipos del consumo de los destilados para ya, digamos, incluirlo en esta canasta básica de alcoholes que vemos en todo el mundo, que vas a un bar o vas a un restaurante, a un hotel, y siempre hay un ron, siempre hay un whisky, siempre hay un vodka, y en esa oferta ya vemos más y más en Europa un tequila y un mezcal. Entonces, bueno, vamos para allá. La recomendación para participar en ferias, pues siempre la receta o el camino que les recomendamos es primero, pues ven si puedes como visitante, camina a la feria antes de que hagas la inversión de pagar un espacio, porque no sabes lo que hablamos si tu producto está listo. Ha habido gente que viene, que presenta, que es el gran esfuerzo. Cuando le hacen, digamos, le piden datos, una oferta, no están listos, ¿no? Entonces es una inversión vacía que tratamos de evitar que se haga, específicamente, digamos, para el tema de la Bar Conven Berlín. Vienen marcas muy buenas de destilados de agave, pero que presentan su producto en botellas de 750, y los alcoholes aquí no se venden en esa digamos, medida, son en múltiplos, el común es el 700, entonces pues ya a partir de ahí ya están descartados del mercado. No obstante, ya hicieron, digamos, el esfuerzo de venir hasta acá. Ven a la feria primero como visitante, después hay varias iniciativas que son pabellones. Aquí vemos un pabellón que se abre en Fruit Logística de este año, donde hay empresas que brindan, digamos, ese servicio, te dan un llave en mano, donde ya tú, digamos, no te preocupas más que de venir, de estar presente y de mostrar tus productos, y te dan servicios, digamos, paralelos, ¿no? A la par de estar en el pabellón de México. Y hay un par de proveedores ahí destacados que tienen muy buen servicio. Y el otro ya es como para los exportadores graduados que ya no están en estos pabellones internacionales, sino se van a los pabellones ya de su sector, ¿no? Digamos, el que vende jarabe de miel de agave, o el que vende ciertas frutas, ya se va a sus pabellones sectoriales, porque ya no necesita, digamos, este primer impulso, ¿no? Entonces es, digamos, el camino que hemos visto para participar en ferias. En lo que respecta pues a las oportunidades específicas para productos mexicanos, ya hemos visto varias a lo largo de esta presentación. Tenemos los frescos, como el aguacate que se mantiene presente siempre en la mentalidad del consumidor europeo. Se consume mucho, como vimos ayer que nos comentaba Frank, algunos tipos de aguacate de otros países como Perú o de África, pero pues que no logran la calidad de nuestro aguacate. Ahí el tema pues es lograr un buen deal, que se le salga el costo para vender el aguacate.
el malgo ataulfo, las berries que están presentes, que ya es uno de los sistemas productos más exitosos que tenemos, los espárragos, el tomatillo verde, lo hemos visto como tendencia, obviamente los chiles en fresco y el limón persa también, que somos pues uno de los líderes productores. Otro de los productos que vemos muchas oportunidades de procesados, pues es la miel de agave, por su considerarse uno de estos superfoods o alimentos más, como digamos, funcionales. Las frutas deshidratadas y liofilizadas, de las dos vemos oportunidades, digamos como el tipo del mango que vemos que es muy común. El café de especialidad, que es un café ya en menor cantidad de regiones muy específicas para cafeterías o restaurantes y bares. El cacao, el aguacate en pulpa, perdón, que viene muy, muy fuerte. Estamos viendo ya que se está importando ya en ultracongelación, llega muy bien a Europa y a partir de aquí pues ya se vende directamente a la industria hotelera o a los restaurantes. Entonces, una tendencia que se ha mantenido, digamos, en los últimos años. Y los productos que le denominamos culturales, que digamos se mantienen, que entran de moda, que son los que nos distinguen, los destilados de agave, sobre todo tequila y mezcal, la miel mexicana, muy apreciada, salsas, que ya hemos visto lo de las salsas, los chiles secos, digamos completos y también triturados, los condimentos con sabores mexicanos, las botanas, como vimos el caso de los taquis, que fue una tendencia muy fuerte en los últimos años, y la cerveza artesanal, que uno piensa que no van a tener éxito en países como Alemania, un país cervecero por excelencia, pero hay digamos, necesidad de buscar nuevos sabores más exóticos, ser más audaces, digamos, en el tema de probar otro tipo de cervezas, y hemos visto que han tenido éxito algún tipo de cerveza artesanal, incluso en Alemania. Vinculado a esto, pues ya vemos el perfil del consumidor alemán, que digamos en el caso que decidan enfocarse a este mercado, vemos que es un gran número, el 41% de flexitarianos, como hablamos de este tipo de tomar también carne, pero mayormente vegetales. La demanda de alimentos funcionales se mantiene a la alza. El 51% de consumidores alemanes pagan más por alimentos sostenibles. El 59% de los alemanes busca el sello de la Unión Europea Orgánico, que es una de las certificaciones que se busca mucho en Alemania. Hay también, aunque hay mucha salud, hay también mucho consumo de chocolate y dulces, pero con opciones bajas en azúcar, opciones saludables, sin conservadores. Entonces ese también es un nicho interesante. Y hay un auge de sabores internacionales después de la pandemia, generado por el interés cultural, por toda la interconexión que ha habido, los shows de comida, los shows de viaje en las plataformas de streaming, y también sobre todo pues por la migración, ¿no? No solo de los mexicanos del mercado de nostalgia, sino también vemos, por ejemplo, los migrantes de Estados Unidos buscan mucho la comida mexicana. Entonces es un mercado interesante que también se tiene que explorar. Hay que hacer las paces con la comida Tex-Mex y asumirla como una expresión más del universo culinario, ¿no? Que también, bueno, no es comida mexicana, sino es comida Tex-Mex. Unas reflexiones finales para esta parte, porque voy a seguir hablándoles de otro tema después de esta presentación, es lo que ya hemos visto: investiga el mercado para tu producto. Tienes que entender la demanda, la competencia y las tendencias, lo que le llamamos la inteligencia económica. Lo recomendaron también todas las presentaciones anteriores, es no vengas sin saber cómo está el mercado. Y afortunadamente, pues ya hay muchas herramientas electrónicas que nos permiten hacer este trabajo previo, incluso de manera personal antes de contratar alguna consultora. Otro tema importante: autoevalúa tu producto, haz tu propio checklist de cómo se encuentra tu producto para poder ingresar a este mercado tan sofisticado y muy regulado, hasta con lo que hemos hablado aquí sobre el tema del empaque, el embalaje, la etiqueta, las certificaciones. ¿Cómo está tu producto para dar ese paso? También una cosa que los entiendo perfecto son las capacidades como exportador. Muchas veces lo veo mucho también con las startups. Le pedimos al productor que haga todo, que sea el que produce desde la tierra, el que produce el alimento o el producto,
hasta que sea el que exporta, el que hace el marketing. Realmente es muy complicado porque es toda una ciencia la exportación a Europa, es toda una ciencia el marketing en Europa. Son, digamos, actividades donde uno tiene que buscar apoyo, ¿no? O sea, son pocos los casos donde, y es mucho esfuerzo, donde el mismo productor logra cubrir todos los puntos, ¿no? Y de la exportación es muy importante. Puedes tú desarrollar las capacidades, pero apoyarte con gente que lo está haciendo, contratar las personas adecuadas que te ayuden a las primeras exportaciones en esta primera fase, y ya cuando, digamos, tengas dominado el modelo, puedas dar el siguiente paso, hacerlo tú mismo. Muchas veces ahí se queda el proyecto de exportación en perderse en todos los trámites y requisitos. Hay carreras de negocios internacionales que se dedican a estudiar cómo exportar. Entonces es imposible que en muy poco tiempo desarrollar esa capacidad para uno mismo hacerlo en poco tiempo. Un tema también muy importante, pues adaptar a tu producto al consumidor final, como lo hemos visto, que es, digamos, cómo lo puedes hacer, las etiquetas, los logos, el empaque, para que conecten con el mercado europeo. Otro tema muy importante, ser flexible. Y aquí quiero poner el énfasis porque la gran mayoría está buscando el mercado minorista, el que se conoce como retail, que es poner tu marca en el anaquel del supermercado, pero personalmente he visto muchas oportunidades concretadas y de gran valor cuando se vende a granel o en marca blanca. Es decir, cuando tú vendes voy a poner el ejemplo, digamos, de los deshidratados, vendes ya en grandes contenedores deshidratados, o vendes la marca blanca para un supermercado o para alguna compañía. Para la industria alimentaria, por ejemplo, la pulpa del aguacate para muchas industrias del alimento se vende, digamos, ya en empaques grandes, y así te evitas muchos procesos para la marca, para el etiquetado, y ya vendes por volumen. Entonces hay que tener esa flexibilidad. Lo vemos también ahora en los concentrados como el limón o los picantes, los condimentos. Hay que tener esa flexibilidad para que tu producto pues logre llegar. Lo de invertir en el marketing y promoción pues es realmente una necesidad. Hay que participar en ferias, hay que venir, hay que tener presencia. Lo hablábamos mucho con los destilados de agave, que vienen los mexicanos a las ferias y dicen, búscame un distribuidor. Distribuidores hay 500 distribuidores. Lo que tienes que buscar es quién te haga la venta de tu producto. O sea, es decir, el distribuidor dice, claro, yo te lo agarro de punto A y te lo pongo en punto B, pero ¿quién va a hacer la venta del producto? Entonces hay que invertir en la promoción, hay que invertir en los embajadores de marca, para que, digamos, concretes las ventas, y eso tiene que ser eh, con presencia, con estar en el país, o con tener un representante en el país. Una buena noticia es que hay un interés creciente que se mantiene por la cultura mexicana. Digamos, ya México, como hubo un boom hace muchos años por la comida japonesa, que ya en todo el mundo vemos lugares de sushi. En Europa cada vez vemos taquerías en todos lados. Ya no es el fine dining de la comida mexicana muy elaborada. Es como me perdonan los anglicismos, pero se comunica mejor así, es Mexican Street Food, que es comida callejera. Entonces hay taquerías por todos lados, unas muy buenas, otras no tan buenas, pero digamos ha habido un éxito brutal, un poco vinculado a lo que les decía después de la pandemia, pues que hubo esa conexión con otras cocinas, y se ha traducido a que se necesita mucha proveeduría de ingredientes auténticos para estas taquerías. Entonces es la taquería, pero también es el mezcal, es la salsa, es la música, todo va como en un paquete, y afortunadamente vemos que esa tendencia se mantiene. Un tema también que mencionó Desiree, que quiero también poner el énfasis es en la corresponsabilidad. O sea, es una cosa de gobierno, pero también de las propias gobiernos locales, del gobierno federal, de las cámaras, de las consultoras, de todos los involucrados en la exportación, para lograr un objetivo común, ¿no? O sea, nosotros ponemos lo que nos toca de nuestra parte, pero tenemos que ir hacia el mismo sentido, y la exportación arranca desde México. Entonces, y muchos gobiernos locales tienen apoyos que no se conocen y presupuestos para apoyar a sus exportadores. Entonces, la primera ventana que hay que tocar es la ventana, incluso hasta de tu municipio. Hemos tenido municipios muy activos que han venido a ferias. Entonces, vayamos desde el nivel municipal, después al nivel estatal, la Secretaría de Economía en México,
embajadas, consulados, es todo un ecosistema, por eso se llama así. Entonces hay que ir viendo quién pone qué para llegar a nuestro objetivo. Un tema relevante, pues el e-commerce y el tema tecnológico, que es ahí donde voy a cambiar de pantalla para ya dar la parte final de mi presentación en una nueva herramienta que estamos lanzando y que los invito a que la conozcan, que es nuestro chatbot para exportar. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar a nuestra otra brevemente para que lo conozcan. Un segundo. No sé si ahí se ve allá. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, entonces este es el chatbot que estamos usando con inteligencia artificial que ayuda a los exportadores a generar sus proyectos de exportación, a resolver dudas iniciales. Me gustaría hacer un demo, más que concentrarme en la parte técnica, quisiera hacer un demo muy rápido de qué dudas les pueden resolver. Vi, por ejemplo, que hubo consultas de miel. Entonces le podemos preguntar, ¿qué necesito para exportar miel? Entonces el chatbot va a su base de conocimientos y genera con la información que le cargamos los documentos, digamos en este caso, que requieren. Es una primera atención muy seria y muy completa que les va a ayudar a ir siendo como una guía para cumplir el tema de los documentos en México, el RFC, patrón de exportadores, factura, recomienda las certificaciones, el certificado de origen, las sanitarias, lo de trazabilidad, el tema de las regulaciones en Alemania, logística y transporte. Entonces ahora, bueno, quiero que me diga sobre las certificaciones. Lo escribo breve para no exponer toda. El chatbot tiene la capacidad de entender. Entonces ya dice cuáles necesita, ¿no? La sanitaria, la de la COFEPRIS, el certificado de origen, trazabilidad, si la miel es orgánica, qué debe de cumplir. Y también, como mencionaba, de Cirelos, nos manda Access to Markets, donde tiene un gran cúmulo de información ya es precisa de cuál es los requerimientos ya de un segundo nivel. ¿Qué medio de transporte me recomiendas? Entonces ahí tiene que darnos aquí nos dice varios factores, ¿no? El volumen de carga, el tiempo de entrega deseado y el costo. Nos habla del transporte marítimo, cuáles son sus ventajas, las consideraciones, también el transporte aéreo, el transporte terrestre combinado, y recomienda ya ir a un agente de carga para que les ayude y aquí si le da uno clic, pues lo manda a la Asociación Mexicana, pues, que nos hable un poco de dónde puedo vender mi miel. Entonces ya el chatbot pues va a generar una respuesta bastante completa. Plataformas B2B, ferias comerciales, pues ya les recomienda estas dos, pero me recomienda un buscador de ferias. Eh, Recomienda contactar a la Cámara de Comercio en México, a la Cámara Alemana, supermercados, redes sociales y marketing. Y hace una pregunta ahí de seguimiento a ver, necesitamos más información de ferias, digamos, ¿no? Ya da identificar las ferias relevantes, registro, preparación del stand, documentación. O sea, digamos, es una muy buena aproximación y atención, el seguimiento posferia, digamos, cultura de negocios. Lo bueno del chatbot que usa inteligencia artificial no es un árbol de esos chatbots tradicionales que sí no va a su base de conocimientos y genera con esa información que le cargamos la respuesta que necesitamos. Aquí habla de la cultura de negocios en Alemania, que coincide mucho obviamente con nuestros vecinos de Países Bajos, la comunicación, puntualidad, toma de decisiones detallada, relaciones a largo plazo y hasta cosas como separación entre vida personal y profesional, ¿no? Que los alemanes mantienen una clara separación entre su vida personal y profesional.
No sé, son N número de consultas que les puede resolver el chatbot. Eh, Supermercados. Los invito entonces que antes de dar el siguiente paso hagan unas primeras consultas con el chatbot para que vean las capacidades que tiene y puedan empezar a resolver sus... Aquí son unos supermercados que tenemos que Sedeca, Rebe, Schwarz y Aldi, ¿no? Algunos de los que mencioné. Entonces, bueno, pues ya me quedo ahí porque ya me extendí un poco, pero sí quería como que vieran las capacidades del chatbot para que lo pudieran consultar y ya para que podamos a lo mejor resolver algunas preguntas y respuestas de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oliver, de nuevo por presentarnos esta visión del mercado alemán y por esta magnífica iniciativa del chatbot que seguramente será de gran utilidad para muchas de las personas aquí interesadas. Gracias a ambos, también deciré, creo que a lo largo de sus ponencias fueron respondiendo varias de las preguntas que la audiencia fue haciendo en la sección de Q&A. Entonces, abro una pequeña sección de preguntas y respuestas. Dado que muchas ya se fueron respondiendo, pues les planteo dos a ambos y son un poco sobre temas generales que veo son de interés de la audiencia. La primera respecto a eventos, ¿no? Por un lado, deciré a la audiencia le gustaría conocer cuáles son los eventos que hay en Países Bajos, que valga la pena resaltar. Y para ambos, preguntan, ¿me puedo acercar a las embajadas si quiero participar en uno de estos eventos? ¿Y qué tipo de apoyo puedo esperar de las mismas? ¿Qué sí y qué no? Y por el otro lado, pues preguntarles también a ambos, porque en el chat fue una recurrente cuestión, para quienes ya residen en Alemania y en Países Bajos y son importadores, ¿de qué forma pueden ponerse en contacto con productores mexicanos para poder traer nuestros productos a estos países? Así que, adelante, por favor. Muchas gracias, Claudio, y muy pertinente pregunta, sobre todo porque a mí se me olvidó mencionarlo rápidamente en mi presentación. ¿Cuáles son las principales ferias en Países Bajos? Las de Alemania. En Países Bajos, la verdad es que hay pocas ferias comerciales, hay algunas muy específicas, supongo para cacao, chocolate, la más importante de Europa está en Países Bajos, se llama Chocoa. Tienen una muy importante para marca blanca, como mencionaba Oliver, que se llama PLMA. Pero curiosamente Países Bajos es el principal importador de frescos, pero no es donde se llevan a cabo las ferias. Entonces ahí conviene participar en Alemania o incluso las de España también que mencionaba ayer Frank. Y hay un gran tip que yo les puedo dar. Antes, decía Oliver, ir primero como visitante. Antes de ir como visitante, métanse a la feria. Vean el directorio de expositores. Muchas veces, no en todas, pero muchas veces lo publican y uno puede filtrar a ver qué expositores había de Países Bajos y ahí se saca uno un directorio de quién está participando en la feria, quién está importando qué productos y puede empezar a intentar contactarlos, ver su página de internet antes siquiera de subirse a un avión y gastar en un boleto. ¿Qué apoyos hay por parte de las embajadas para participar en estas ferias? Pues de las embajadas directamente y desafortunadamente no hay muchos en sí como que la embajada pueda armar un pabellón. En el caso de Países Bajos, sobre todo que las ferias son más chiquitas, estos recursos muchas veces, y seguramente Oliver podrá, él sí tiene la experiencia de armar pabellones en las ferias alemanas, los recursos vienen desde gobierno federal, es una estrategia de ver en dónde poner el dinero que sea más redituable. Entonces en Países Bajos no ponemos stands como tal. Pero las embajadas sin duda monitoreamos las ferias, sabemos cuáles hay, cuándo abre el registro como expositores, como visitantes y podemos facilitar contactos si ustedes estuvieran interesados desde una iniciativa propia o a través de una cámara industrial o con el apoyo del gobierno de los estados, poner un pequeño stand. Podemos hacer el contacto con los organizadores para que puedan obtener toda la información y ya si están aquí en Países Bajos, pues definitivamente la embajada irá con mucho gusto a visitar su stand. No somos nosotros, sin embargo, quienes lo instalemos como tal en el caso de Países Bajos. Y contesto de una vez la parte de cómo conectar con productores. Pues hay varios canales. Una opción es, pues sí, pueden escribir a la embajada y nosotros con mucho gusto transmitimos, se les llamamos solicitud de proveeduría.
precisamente, no sé si caiga en el escritorio de Claudio o de algún otro colega de su oficina en México, les vamos a pedir que llenen un formato de exactamente qué es lo que están buscando, cuestiones técnicas, precio, periodicidad del envío, características, certificaciones, y nosotros eso lo transmitimos en este ecosistema que mencionábamos tanto Oliver y yo, a Secretaría de Relaciones Exteriores, y ellos lo diseminan entre autoridades estatales, cámaras empresariales, e intentan identificar a alguien que levante la mano y diga yo puedo surtir. Otra opción, pues, es a la inversa, consultar las ferias comerciales que se llevan a cabo en México, de sectores específicos, de la ANTAD, de contactar con cámaras bilaterales, la hay en el caso de Alemania, la hay en el caso de Italia, por ejemplo. En el caso de México no es bilateral como tal, pero está Holland House. Entonces, hay muchos canales. Escribir, si saben que yo quiero traer vainilla de Chiapas, pues quizá contacten a la Secretaría de Desarrollo Económico de Chiapas, que ellos también tienen muy bien identificados a sus productores y a sus exportadores y los podrán canalizar directamente. Y ahí me quedo para que Oliver también pueda contestar. Muchas gracias, Desiree. Pues sí, el tema de las ferias, aquí lo que tratamos es hacer un gran esfuerzo de acompañamiento cuando nos llegan las solicitudes. Eh, con la desaparición de ProMéxico, pues pagaban, digamos, la construcción de los stands, había un presupuesto para eso. Después, pues había que ser más creativos para la participación. Hay empresas que compran, digamos, el piso en las ferias grandes acá, después venden por secciones. Hay algunas iniciativas muy accesibles que dan servicios adicionales o directamente con las ferias. Nosotros hacemos, digamos, esa vinculación. Un dato muy importante de los que le hablaba es que hay estados que compran partes de la feria para traer a sus productores. Por ejemplo, en Anuga ahorita viene, si no me equivoco, Aguascalientes, viene Jalisco, viene Yucatán. Entonces, también es una parte de lo que les decía, desde tocar la puerta desde México, desde tu propio estado, para que presente o pague la presencia en la feria y a partir de ahí tú estés presente. La Cámara de la Nacional de la Industria Tequilera va a estar participando en la Barcombe en Berlín. Entonces hay que ser muy creativo. Nosotros hacemos en las ferias grandes un evento de networking en la embajada, sobre todo en Fruit Logística y ahora para la Barcombe en Berlín, donde buscamos pues alianzas con el sector privado, con instituciones y logramos hacer eventos donde nos damos cita en la embajada con los productores y posibles clientes para que puedan tener esa vinculación. También nosotros recomendamos mucho lo que mencionaba Desiree, las ferias, los directorios de las ferias es la información más actualizada que hay porque es quienes efectivamente están ahorita importando y exportando. Entonces les recomiendo, y muchas son información de contacto disponible. Aquí, como saben, hay un tema que es un reto siempre para nosotros, las leyes de protección de datos, que son muy restrictivas. Muchas veces nos pasó hace tiempo que, por ejemplo, compradores nos daban sus datos buscando algún producto y nosotros pues lo compartíamos y después hubo, digamos, reclamos de que los datos que te di son para tu base de datos, no para que las compartas con todo el mundo, ¿no? Entonces tratamos de ser muy delicados con eso para no generar tampoco malestar con los clientes, pero de alguna forma u otra hacemos esa vinculación, ¿no? Para que lleguen a los posibles compradores. Magnífico. Pues muchas gracias de nuevo a ambos, Oliver, Desiree, no solo por sus ponencias el día de hoy, sino por encabezar esta magnífica iniciativa que creo tuvo muy buen quórum, mucho interés por parte de la audiencia aquí presente. Por supuesto, no quiero dejar de agradecerles también a Jonathan Vallardes y Juan Salgado, nuestros colegas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por su gran impulso también a este proyecto. Creo que después de estas tres jornadas abordamos temas esenciales para poder abrir la oportunidad para diferentes exportadoras y exportadores mexicanos en estos mercados. Entonces, de nuevo, gracias y por supuesto un agradecimiento, el más importante, a la audiencia aquí presente, que aparte, pues es muy articulada y diversa, ¿no? Vimos que de cientos personas que participaron, hubieron más de 1,000 registradas del sector privado, por supuesto, sector público, federal, estatal y municipal, academia, sociedad civil. Entonces, como bien dijo el director general Farid Hanan en la inauguración, cuando nos unimos
organismos internacionales, gobierno, sector privado y sociedad civil, pues se multiplican las oportunidades para México. Entonces, de nuevo, gracias. Y por supuesto, antes de finalizar, quiero recordarles que este foro forma parte del proyecto Fortalecimiento de las capacidades para el impulso económico y los objetivos de desarrollo sostenible, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en colaboración con el Gobierno de México. Como se ha visto, el objetivo de este espacio es fortalecer las capacidades del empresariado mexicano para acceder a mercados europeos, especialmente en Alemania y Países Bajos. Más allá de los aspectos técnicos, este foro representa una apuesta por un modelo de desarrollo económico que sea inclusivo, equitativo y sostenible. Hoy, exportar no solo implica vender productos en el extranjero, también significa promover valores fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social empresarial. Las empresas que participen en este foro están llamadas a ser agentes de cambio, adoptando prácticas que contribuyan directamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Implementar este tipo de estrategias no solo mejora la imagen corporativa, sino que también ayuda a reducir costos, atraer talento, abrir nuevas oportunidades de negocio y facilitar el acceso a financiamiento responsable. En otras palabras, ser sostenible es también ser competitivo. Finalmente, antes de despedirnos, les recuerdo que junto con el enlace al landing page del PNUD, donde estarán disponibles las grabaciones de estas 3 jornadas, se proyectará también la encuesta de satisfacción. Les invitamos a tomarse un par de minutos para responderla, ya que sus comentarios serán de gran utilidad para las futuras iniciativas de este tipo. Sin más por el momento, gracias de nuevo y que tengan un muy buen día.